Ha habido una explosión en la Casa Blanca, el presidente está herido. Por favor, por nada del mundo vayan a consumir ponimalta. Que saliéramos, que venía una avalancha. Accidentes, robos. Todo el mundo es libre de decir lo que quiera. Inventan el primer agua sin gluten. ¿Nos hemos vuelto todos locos? No, solo tu tía. ¿Cómo hacemos para saber qué es verdad y qué es mentira? Información, comida, redes sociales, consumen de todo. El Internet para mí siempre fue la fuente principal de información. Cuando mucha gente comienza a reafirmar una idea, esa idea es una verdad. Es peligroso el consumo de fake news, porque las noticias son de mentira, pero es que las consecuencias que provocan son reales. La información que nos llega en forma de titulares escalofriantes va moldeando nuestra realidad. ¡Pare, hermanito, pare! ¡No, alto! La necesidad de ser superhéroe. O sea, le estoy diciendo que esto es un veneno y usted igual se lo va a comer. El miedo activa la corteza reptil del ser humano y despierta el instinto animal. Así que cuando un humano se siente en peligro, debe comunicar a toda su especie del peligro inminente. ¿Por qué la gente cree que el miedo es una estrategia tan efectiva de comunicación? Alerta, aterrador, desgarrador, alarmante. Un titular muy llamativo, una información que construye sobre mi prejuicio y una pseudo-validación. Gente que se la piensa y arman una estrategia. Apelar a estas emociones, le dobla usted el dedito para el pie. Los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es entender qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y solo te muestran lo que te gusta. ¿Qué está pasando? No solo nos leen, nos escuchan y todos nos ven. Me declaro oficialmente víctima de las noticias falsas. ¿Cómo logramos salvar al mundo digital de sí mismo? Hay que educar a la ciudadanía, y eso es muy difícil, pero hay que educar a la ciudadanía a que no trague entero. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Reds. Hoy tenemos dos invitados, casi siempre tenemos un invitado, pero hoy tenemos dos, porque vale la pena hablar hoy con un director que trae una historia muy interesante y un presentador y un periodista y artista plástico que todos conocemos, pues de este programa de Los Criollos y de este programa y de todas estas historias que Santiago Rivas nos ha traído estos años, un hombre muy divertido. De verdad, me alegra mucho que estén acá los dos. Alexis Durán, Santiago Rivas, vienen con un proyecto nuevo, un proyecto que se titula No Trague Entero. Y bueno, para no tragar entero, yo quiero comenzar a preguntar de qué trata esto. Si quiere Alexis, el director, comience contando un poco de qué trata este proyecto. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, muy contento de estar aquí con ustedes. No trague entero, el punto central de No Trague Entero es que los medios digitales o la hiperinformación que vivimos hoy en día ha hecho que tengamos ideas preconcebidas sobre la alimentación en este punto e ideas políticas. Y no se trata únicamente de la noticia falsa per se, esa es la que menos nos preocupa a todos, pero sí el ecosistema de desinformación que hay en Internet, cómo nos afecta a nosotros como individuos. Santiago, ¿cómo fue participar de este proyecto? ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo empezaron a hablar un poco de entrar con este tema, además con una narrativa tan personal? Porque usted pues es el personaje central del cuento y es narrado mucho a través de su vida. ¿Cómo es el cuento? Pues a ver, yo entré... Nosotros nos conectamos a través de una inquietud en realidad sobre la alimentación, sobre cómo los alimentos se pueden convertir en veneno por cuestiones de pura desinformación, es decir, como el bombardeo de información y desinformación, como el bombardeo noticioso nos cambia tanto la visión de las cosas que la comida que siempre comimos de repente empieza a convertirse en veneno, ¿no? Y empieza a no pesar ni siquiera la historia, empieza a pesar mucho más una mirada que tiene que ver con una tendencia informática, no una tendencia de moda, sino una tendencia informática. Es que uno cada vez ve más una noticia
Y creo que para el momento en que nosotros nos sorprendió el fenómeno de las noticias falsas, mucho más atrás de que nos encontráramos nosotros. No, nosotros nos conectamos por ahí, pero llegando, o mejor dicho, siguiendo ese hilo, era mucho más fácil irse por el asunto de las noticias y la información que por el asunto de la alimentación, porque la alimentación es afectiva, es emocional, es de opinión, es de idiosincrasia y no tiene nada que ver realmente con la verdad, ¿no? Nadie puede llegar a la casa de uno con una tabla nutricional a decirle, pero mire, eso es problema de cada uno. En cambio, la información es sistémica. Obviamente es importante regular ciertas cosas de la información, ¿no? El etiquetado de la alimentación, el etiquetado frontal, los impuestos a bebidas azucaradas. Eso es importante que pase, porque es precisamente información. Entonces, la información era un asunto realmente muy serio y buscando una cosa nos encontramos la otra, ¿no? Buscando, haciéndonos preguntas sobre desinformación en torno a la alimentación, empezamos a irnos más hacia el tema de la desinformación y yo creo que nadie se imaginó en algún momento que eso pudiera ser un negocio, que pudiera ser el fenómeno que cambiara nuestras vidas en 2016. Nosotros hicimos este documental en 2018 y desde entonces no ha parado de cambiar el entorno y el mapa. Entonces, esa es la conexión que nosotros tuvimos. Yo creo que empezamos siguiendo un hilo y nos encontramos juntos con el otro y empezamos a desilvanar, y ahí es donde se empieza a ver el valor gigante que tiene la conversación acerca de la desinformación. Hay un tema que me parece muy interesante porque cuando uno ve el documental uno dice, bueno, estos locos nos están llevando a hablar un poco de cosas que conocemos, fake news, uno piensa en política, uno piensa en las elecciones, las últimas elecciones en Colombia, el plebiscito, uno piensa en manipulación mediática y de una vez se va a la política. Pero ustedes, de alguna manera, si bien es un tema que tocan muy, digamos, distanciadamente, también hablan más, se fueron más hacia la comida. Me parece muy interesante porque el lugar fácil del documental también era caer en la política, es decir, bueno, ¿dónde se manipula información? En política. Y pues es fácil, digamos que también en los medios se consume mucho, consumimos mucho y producimos mucho de contenido político, pero a veces el tema de la comida, que es un tema tan sensible, tan importante, un tema que a todos nos toca y que a todos nos afecta realmente, parece que es muy interesante ese uso o ese cambio. ¿Cómo fue eso? ¿Pensaron en algún punto hablar de, cuando hablan de manipulación, hablar de política o hablar de otras cosas? ¿O el tema de la comida, cómo se metió ahí, digamos, como en el centro de la cuestión? Pues mira, básicamente, estructuralmente, toda pieza cinematográfica tiene una estructura. Y es lo que nosotros mencionamos al principio, justo al principio del documental, cuando decimos que todo lo que ingerimos en nuestro cuerpo, sea alimentación o sea información, tiene que ser de una manera equilibrada. Eso es lo que dicen las primeras psicólogas que entrevistamos. Y dicen, estamos viviendo un momento donde estamos bulímicos de información. Es decir, que vemos y leemos cualquier cosa y no la tragamos. A tal punto que las redes muchas veces dictan, como es el caso de esta persona que se enfermó de bulimia, le dictaban qué comer y no comer. Basados en ese ejemplo de la comida, que es el más gráfico y más claro de todo, dijimos, si un consumidor de noticias digitales le cambian su manera de comer, pues ¿qué pasará entonces? Bien lo decía Santiago, la comida es totalmente emocional. Las noticias que estamos consumiendo también. Y la gente que las crea lo sabe. Entonces, cuando consumimos información, nos están apelando, están haciendo apelar nuestros sentimientos, nuestras emociones, y están logrando que cambiemos nuestra forma no solamente de comer, también de ver la política. Nos están metiendo en extremos, nos juntan en grupos que piensan como nosotros y nos hacen pensar como de extrema derecha, de extrema izquierda o de centro. Pero no solamente es política y alimentación. Comenzamos a ver mil puntos que están adentro de esta desinformación. Esos 1000 puntos que estamos tocando en el documental son específicamente política, y tú lo dijiste claramente, no quisimos tocar política local porque no queríamos volver esto un tema pasional. Queríamos hablar de la psicología del consumidor digital de hoy en día. Y como obviamente los resultados de
Estados Unidos y otros países han sido más abiertos en investigación que los colombianos, pues nos fuimos donde hay literatura y donde hay investigaciones que confirman nuestra investigación. Entonces nos fuimos claramente por este lado. Pero también descubrimos que las noticias falsas pues vienen también del periodismo, vienen también de la Biblia, vienen de muchas partes. Y ese no es el peligro. El peligro es que cuando toda esta desinformación se junta en un algoritmo que creamos nosotros que se llama Internet. Cuando todo esto se junta en un momento tan importante de la civilización que estamos pasando, que estamos multiplicando digitalmente todo el contenido, pues pasa lo que tiene que pasar. En su época, Walter Benjamin dijo que el cine y la televisión eran un peligro, porque ya comenzaban a reproducir emociones tecnológicamente. ¿Sí? En este tiempo era el celuloide y no más, porque ni siquiera había llegado el video en la época de Walter Benjamin. Hoy en día ya no es el celuloide, hoy en día es la reproducción a la XY potencia del celuloide. Estamos hablando de todos los impulsos digitales que tenemos. Y el documental empieza diciendo que no hay nada en el mundo y en el universo que contenga tanta cantidad de elementos como la información digital que estamos manejando hoy en día. Y ya eso es una realidad. Ahora, psicológicamente, ¿cómo nos está afectando eso? Pues es lo que revela el documental. Y se va por varios ejes, que es el consumo. No solamente el consumo de comida, el consumo de información, el consumo de ideologías, el consumo político. Y al mismo tiempo uno ve las revoluciones sociales desde hace varios años, desde hace 10 años quizás, el Occupy Wall Street, la primavera árabe, el Nuit Debout en Francia, digamos, el movimiento Podemos en España, aquí mismo los movimientos sociales. Santiago sabe mucho de esto, y es, bueno, pero las redes sociales también han servido mucho, y han servido mucho también para cambiar y para derrocar a un poco de gente terrible en el poder. Entonces, me parece interesante todo esto. ¿Cómo balancean ustedes eso que se metieron ahí al fondo en este documental? ¿Cómo balancear hasta qué punto? Esta pregunta para Santiago, ¿cómo balancear entre qué es bueno, qué es malo? ¿Cuál sería el balance? Pues controlamos la libertad de expresión o al mismo tiempo permitimos que se diga lo que sea. ¿A qué conclusiones llegó Santiago? No, yo no creo que sea importante controlarla ni restringir la libertad de expresión. Creo que la libertad de expresión ya está restringida por un límite, que es el límite de la violencia. La violencia es el lenguaje de odio. Eso es lo único. Todo lo demás, incluso la mentira, está permitida, ¿no? Y hay debates. Hay debates como, por ejemplo, lo que pasó ayer en la rueda de prensa de Donald Trump. El tipo está mintiendo, está faltando a su servicio y en los medios de comunicación deciden cortarlo y decir, este tipo está diciendo mentiras. Lo que usted acaba de ver es una serie de mentiras por parte del presidente de los Estados Unidos, lo cual me lleva a otra discusión que es importante, y es, Donald Trump no es cualquier ciudadano, ¿no? A una persona de la calle que diga lo que dice Donald Trump, ni siquiera lo entrevistan, no le dan la oportunidad de dar una rueda de prensa para que diga mentiras, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta cómo el poder actúa dentro de las cosas que nosotros, o la manera en que nosotros decimos leer la información. A lo que va que, bueno, por ejemplo, Twitter sí es útil, ha servido para señalar cosas, pero no ha servido para derrocar a nadie. O sea, yo no conozco el primer presidente que haya caído por una tendencia de Twitter, ¿no? Entonces, obviamente eso trae consigo ciertas consideraciones de proporcionalidad. Cada uno tiene una agencia política. Es importantísimo que las redes existan, primero porque ya existen. O sea, el hecho de que existan es prueba de que la gente quería que eso pasara. Hay muchas cosas que han pasado y la gente no quería que eso pasara y se han diluido en el tiempo, como el Laserdisc. Eso salió, yo no sé si se acuerdan que eran como unos vinilos de grandes, pero eran como unos CDs que tenían videos, entonces la gente tenía películas ahí antes del DVD. Apareció una mejor tecnología o varias y la gente simplemente se olvidó. Entonces lo que existe y progresa es porque a la gente se le da la gana que exista y progrese. Y las redes sociales existen
y tienen sus problemas, pero la solución jamás va a ser restringirlas, ni cortarlas, ni nada, ni condenarlas. Hay que entenderlas. Internet hay que entenderlo. Con o sin Internet los gobiernos van a decir mentiras, con o sin Internet se roban elecciones, con o sin Internet siguen asesinando gente, con o sin Internet han pasado muchas cosas desde hace mucho tiempo y nadie las ha cambiado. Habría que ver cómo esas herramientas de comunicación se usan para efectivamente cambiar la sociedad, pero nuestro tema, de hecho, yo creo que el tema político sale, por un lado, porque empezamos siguiendo un hilo que nada tenía que ver con política, que es político en sí mismo, pero lo que no quisimos hacer fue entrar directamente en polarizaciones locales que desvían el debate, y ahí viene otro asunto sobre las redes y las mentiras, y es: mucha de la desinformación no está compuesta de mentiras. Mucha de la desinformación está compuesta, primero, de un exceso gigantesco de información. Segundo, de una descontextualización constante de información verificada, es decir, información que es real y que está verificada, pero que es tanta que la gente no sabe qué creer. Y también de sesgos de opinión. Entonces, lo que es la opinión y lo que está sujeto a debate hace parte también de la gran nube de información en la cual nosotros vivimos. Y eso también desinforma. Lo único que nos puede realmente garantizar información o una relación sana con la información, porque vamos a caer en la desinformación constantemente. Vivimos y respiramos en la desinformación. Lo único que nos puede sacar de eso es educar la mirada, educarla para ser más críticos, tomar distancia del poder, entender quién dice qué y cuál es el procedimiento para cada uno de los casos, y no tener protocolos predeterminados para lidiar con una u otra situación. Entonces, el fenómeno de las fake news fue durísimo en 2016, ya no lo es tanto. Pero en cambio, los sesgos de opinión, el estado de opinión que llamó Uribe en su momento, es algo muy poderoso ahora, porque la gente, primero, tiene que entender que ya no existe la objetividad, y segundo, que la neutralidad ni siquiera es deseable en estos casos, que vale más la pena es ser claro, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer es, lejos de tratar de tapar el flujo de información que nos va a inundar, por mucho que tratemos de detenerlo, es tratar de brindar herramientas para que la gente lo procese y lo procese y lo procese. Entonces, para volver a la analogía de la alimentación, a mí me parece que una noticia falsa es como una comida tóxica, como una comida ultraprocesada que hace daño. Mientras que la comida chatarra sería como una noticia de farándula, ¿no? Entonces uno tiene que saber reconocer una cosa de la otra. Uno cada tanto se puede meter una comida chatarra, pero comida venenosa, no. Y cada vez se va a encontrar con cosas tóxicas, y estamos en un entorno alimentario, en un entorno donde todo es cada vez más tóxico y más venenoso. Y hay que saberlo reconocer. Hay que saberlo reconocer porque no va a dejar de pasar, no va a dejar de salir. Estamos rodeados de información y tenemos que saber distinguir cuál es simplemente chatarra, es decir, qué es información frívola y boba. Y, hombre, que cada tanto le da a alguien un clic a la modelo de turno, qué sé yo. Es decir, me parece una tontería, pero al mismo tiempo me parece que la mojigatería tampoco es la solución. Y por el otro lado están las noticias que son mentira, ¿no? Y las noticias que son mentira vienen de muchos lados. Hay veces que el poder dice mentiras y los medios titulan que el poder dijo eso, pero el título casi que es el aval para que eso entre en el debate, cuando podría simplemente decirse esta persona está mintiendo. Y eso tiene que ver, una vez más, con la relación que los medios tienen con el poder. Entonces, es tan complejo el entorno que no creo que lo que tenga que salir sacrificado en este caso sea la libertad, todo lo contrario, hay que dar herramientas para fortalecer el derecho que tiene la gente a ejercer sus libertades en paz, con tranquilidad y de la mejor manera posible. Alexis, cuando uno ve estos documentales, a veces dice, y su documental uno se pregunta, bueno, pero sin caer en el catastrofismo y que todo es una catástrofe y es terrible, bueno, sí es la situación mucho peor ahora en el sentido, lo que habla Santiago, del ecosistema de información, del acceso a la información, de la libertad de opinión también, de la libertad de que, por ejemplo, yo hago este programa en redes y tenemos a veces 30.000 vistas, a veces 50.000, pero realmente yo no tengo ninguna agenda o editor. Y esas libertades que también se han generado, y sabemos que la censura es un tema, y Santiago sí que sabe qué es la censura. ¿Cómo ve usted este momento? O sea, ¿estamos mejor? Yo creo que todo, y el documental lo dice claramente, todo es una cuestión de equilibrio propio.
si comparamos el consumo sistemático o el consumo ansioso de información, viene a ser como si estuviéramos bulímicos, ¿sí? Alguien que traga y traga y traga y traga y no le importa si es comida ultraprocesada, no le importa si ya es comida vencida, simplemente lo mete y después pues se enferma. Entonces, vale la pena la comparación siempre con la alimentación, porque es lo que realmente entra al organismo de una manera tan fuerte. Entonces, a mí no me preocupa tanto las noticias falsas per se, porque las noticias falsas caen por sí solas. Lo que me preocupa es como le pasó, por ejemplo, a Edgar Madison, que no vio que toda la noticia falsa de que Hillary Clinton era la cabeza de una red de pederastia y fue a dispararle a donde se había originado la noticia falsa. Disparó y pues se le dañó la vida, ¿sí? Entonces, pues la noticia falsa no tiene ningún problema, era una broma, casi que era una broma. Pero el hecho que venga Edgar Madison a disparar, pues ya le cambió la vida y pudo haber matado gente. ¿O qué me dice con los rohingyas cuando la única fuente de información en el país era Facebook y pues un grupo de extrema derecha pues comenzó a hablar mal de la comunidad y hubo un genocidio? Estamos hablando de casi de 1 millón de personas le tocó salir del país. Entonces, no estoy hablando de la noticia falsa per se, es lo que genera el ecosistema de noticia tergiversada que genera en la persona que lo está leyendo. Y si vamos a un tema mucho menos importante, lo que le pasó a Santiago en toda la exploración. Santiago desde el principio, desde que empezamos el documental, y esto no estaba en el guión, me decía todo el tiempo, no, leche deslactosada, no, leche deslactosada. Y yo dije, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal que fuese que no tuviera? Porque él pensaba que era intolerante a la lactosa. Y él mismo se dio cuenta que fue el ecosistema general que le daba esta intolerancia, pero él no era, físicamente no lo era. Entonces, es eso lo que en diferentes contextos, espero que me entiendan, porque no es que, es mejor dicho, lo importante de todo esto es cómo nos creemos lo que está, no por una noticia, sino por el entorno informático ansioso que estamos viviendo en este momento. Entonces, la pregunta tuya es muy sencilla. ¿Cómo lo solucionamos? Primero, conociendo quién está detrás de nuestros aparatos digitales. ¿Qué es lo que buscan de nosotros? Porque lo que yo te digo es, el clic que nosotros ponemos o la información que nosotros subimos a las redes, hoy en día se cotiza más cara en bolsa que el mismo petróleo. Las primeras empresas que están en bolsa transándose son las empresas que están vendiendo información de los consumidores. Entonces, es importante que el espectador digital de hoy en día esté que no sea un analfabeta, que entienda qué es lo que está pasando atrás de sus redes sociales y de las apps que está bajando y que comience a consumir Internet con moderación. Así como en la casa nos enseñaron a comer la sopita, la papa y la proteína, pues lo mismo. No nos dejemos desinformar, no nos dejemos que caigamos en un consumo ansioso y que seamos equilibrados y que tampoco pasemos nuestra vida pegados a las redes. Como todos tenemos amigos acá y tenemos tías acá que se la pasan pegada y que ya no se informan sino de todo lo que les llega por internet y no tienen vida externa. Entonces, a eso apela un poco el documental y esa es mi posición. Busque un equilibrio en su vida. Entienda, conózcase usted como individuo y busque el equilibrio. Yo tengo un desacuerdo ahí con respecto a lo de Edgar Madison y no es una broma. O sea, QAnon no es una broma. QAnon es una teoría de conspiración que ha generado un grupo y yo creo que el problema de hecho fue subestimar cuál es la magnitud de eso porque es una información tan boba, es decir, es tan loco que uno tiende, si yo también pensaría, estos imbéciles, pero estos imbéciles ya pusieron una senadora en Estados Unidos en estas elecciones, ¿no? Estos orates que creen que Trump es una persona que ha sido encaminada por un grupo de el Salón de la Justicia para defender al mundo de la pederastia y el canibalismo, suena como una cosa absolutamente ridícula, sacada de una mala novela, pero está generando movimientos. Es decir, el problema es que eso termina generando unas situaciones que se salen de control y es importante no pretender
controlarlo, no pretender todo el tiempo borrarles cosas y quitarles, pero sí cerrarles terreno al interior de la opinión pública, al interior de la cabeza de las personas, porque solamente ahí es donde se puede jugar. Entonces yo lo que creo que es importante tener muy en claro, y creo que los gobiernos y los estados no están teniendo claro, a veces porque les conviene, a veces incluso cuando no les conviene, cuál es la dimensión real de las noticias que corren, cuál es la dimensión real de la desinformación, ¿no? El gobierno Santos no tenía ni idea cuál era el nivel de la desinformación que estaba generando el uribismo en redes, en algoritmos muy lejanos a ellos, en sectores de la opinión pública muy lejanos a ellos, dando por hecho que la gente iba a decir como, oh, la paz, obvio, pero no entendiendo cómo funciona la cabeza y las emociones de las personas, y nosotros tampoco lo sabemos. Necesitamos un contrato social. Es decir, yo creo que los principios que rigen nuestra relación con la información son muy anteriores a la invención de Internet. O sea, nosotros necesitamos no solamente, creo yo, equilibrio o un consumo más sano, sino necesitamos diálogo constante. Y diálogo constante ahora, en estos tiempos, representa no solamente hablar constantemente, verificar las cosas, poner todo en duda, sino tratar de conectarse y hablar, comunicarse y leer a personas que están muy lejos de nuestro sector de la opinión. Es importante que nosotros salgamos de la burbuja de eco en la que nos mete la opinión. Una vez más, en Estados Unidos fallaron las encuestas con respecto sobre todo al asunto, a asuntos relacionados con elecciones al Congreso, ¿no? Se esperaba la ola azul y un montón de cosas, y esa desinformación tiene que ver también con la mirada. Entonces hay que educar la mirada. Si uno está en Twitter, tiene que poderse relacionar con gente que piense distinto a uno. Yo sé que es difícil, pero el hecho de que nosotros cada vez seamos más barra bravas de una cosa o de la otra, solamente nos impide entender la complejidad de todos los problemas. El hecho de que nosotros seamos cada vez más barra bravas de una sola persona, de un político, de una causa, le conviene al poder, le conviene a quienes están rogando porque no se ponga atención a lo que hacen, robándose la plata pública, maltratando a la gente, siendo cómplices de asesinato y de un montón de abusos que están pasando en todo el mundo, y que nosotros, por estar discutiendo estupideces, nos estamos perdiendo. Entonces, si las redes sociales han de servir para algo, que sirvan para conectarnos y no para desconectarnos, y eso incluye a los imbéciles que no piensan como yo, ¿no? O a los idiotas que no piensan como uno. Eso es importante, y es importante darles validez y agencia como interlocutores, y eso me parece que tiene que constar para que sea un primer paso para reconstruir eso que el poder, no las redes sociales, el poder ha destruido al interior nuestro y de nuestra comunicación como ciudadanos y como seres humanos. Y eso nos lleva a ese contrato social nuevo, contrato social digital, nos lleva a la pregunta de quién controla a los que nos controlan. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Las redes sociales han servido para controlar mucho al sistema o a los poderosos, verificarlos, buscarlos, etcétera. Pero también las redes sociales en sí mismas ya comienzan a controlar mucho más que estados. Lo que usted está diciendo también es fuerte. Entonces la pregunta es, ¿hace falta mucha regulación en los países para también controlar a las redes sociales? O sea, por ejemplo, aquí en Colombia, donde estamos los tres, espero en este momento, realmente, ¿cuáles son esas libertades o esas márgenes que tienen pues las empresas de telecomunicaciones? ¿A qué hacen con esa información? ¿A quién se la venden? ¿Por qué se la venden? Porque todos sabemos que uno llega a Gmail y le dicen, leas el contrato, que son 800 páginas, y uno dice, ¿cuál le hace qué? Ya, y no sabe qué firmó realmente. Yo no sé, pero puedo apostar a que ninguno de ustedes ha leído completamente el contrato con Facebook, o el contrato con Twitter, el contrato con Gmail que uno hace. Y la pregunta es, bueno, quizás el ciudadano no tiene ni la capacidad legal ni la capacidad, digamos, suficiente para controlar eso, pero el Estado sí debería preocuparse de qué hacen con la información de su Estado, al fin y al cabo, que son los ciudadanos. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que la regulación es importante, pero depende de qué regulación se hable. Cuando hablamos de regulación es importante
es importante tener mucho cuidado porque la idea de entregarle a los gobiernos, o sea, nosotros ya hace mucho tiempo tendríamos que haber entendido que entregarle las herramientas de poder civil como la comunicación a los gobiernos es un error. Entonces, regulación yo creo que tiene que ver más con saber cuáles son los límites de lo que es verdaderamente punible, ¿no? No pretender, y hay muchos principios que ya existen, hay muchas cosas que no tienen, no, hay cosas, hay obviamente matices y innovaciones que vienen con la tecnología que es importante tener en cuenta, pero el principio básico de no ser un mentiroso, el principio básico de no desinformar, el principio básico de no atentar contra la vida de la gente o contra la honra de la gente, es decir, eso ya existe. Y en nombre, y por ejemplo, eso también se puede utilizar muchas veces para mentir. Entonces, en nombre de la honra, gente acusada de crímenes atroces demanda periodistas porque es que mi buen nombre, mi buen nombre, mi buen nombre, ¿no? Entonces, todo eso tiene que dialogarse y creo que la única manera de hacer un control verdadero es un control desde los ciudadanos, desde lo civil, un control horizontal y honesto que permita que nosotros miremos y le podamos hablar con la verdad al poder. Es la única forma que podemos hacerlo. Los gobiernos no lo van a hacer bien. Un gobierno jamás lo va a hacer bien. Solamente podemos hacerlo nosotros. Los gobiernos tienen que brindar las herramientas para que eso pase. De resto, no. Yo estoy muy de acuerdo con Santiago. Es decir, lo último que podría pasar acá es un tema de censura. Porque si algo hemos ganado con Internet es la libertad de expresión. Y me parece que eso está por encima de todo. Si yo soy un mentiroso y quiero gastarme bromas a todo el mundo en Internet, pues yo quiero tener la libertad de hacerlo. Pero también creo que hay un tema de legislación y que tiene que ser un tema universal, un lenguaje tácito universal, donde si yo estoy mamando gallo, inmediatamente yo pueda, así como usted coge un producto en el supermercado y quiere decir, y ve que es jalea pura, y detrás dice, no, extracto de jalea, pues lo mismo debería pasar en Internet. Deberíamos poner quién está patrocinando eso y que siempre al final de todas las comunicaciones haya una identificación. ¿Qué nos pasó a nosotros con Santiago? Nosotros queríamos ir detrás de quién había puesto en Internet el tema de que la hija de Petro era una prostituta. En algún momento dado se cortó, no sabíamos. Podía ser unos bots, podía ser unos trolls, pero no sabíamos quién estaba detrás de eso, se cortó. Y yo creo que sí, que al final debe haber siempre alguien que se sepa quién puso la información y que sea abierta esta información, cuáles eran los objetivos de esta persona. Entonces, la libertad sí, toda, pero también la libertad del consumidor de entender cuáles son mis propósitos en redes. Yo pienso que aquí les tengo que pedir que si les envío el nuevo link para terminar bien y no que nos corte el tiempo aquí esta aplicación, ¿les parece? Dale, manda el nuevo link. Yo me tengo que despedir, yo estoy haciendo programa mientras hablamos. Entonces, okay, necesito ya entrar a reunión. Pero despidámonos bien para que no te quede cortado ahí. Listo. Entonces, esto igual lo edito ahí, esa parte final. Listo, bueno, Santiago, siempre me lo encuentro a usted en las plazas, me lo he encontrado en la Plaza de la Macarena, la Perseverancia ahí, y hablando de qué es buena comida y a usted que le gusta la plaza, la pregunta final para usted es, ¿qué es un buen sancocho de información, un buen corrientazo de información? ¿Qué sería ese plato bueno, ese plato sólido, tradicional en información? ¿Cuál sería, si tuviera usted que decir, qué información vamos a ver? Pues yo creo que métale de todo, métale de todas las opiniones, considérelas, no sacrifique su opinión, pero sí métale un poco de todos los criterios que se tienen y póngale su toque. Su toque es, confíe en su mirada, confíe en su fundamento y llénese de argumentos. Creo que esa es la mejor manera de comerse el sancocho y como en el sancocho cabe todo, pues que todo quepa. Incluso si uno ve una mentira por ahí flotando, puede verla y decidir qué hacer con eso, pero tiene que saber que es mentira. Alexis Durán, muchas gracias por seguir conectado con este episodio de Directo a Reds. Ya se nos fue Santiago y ya casi terminando, para no quitarles tanto tiempo, de su documental No Trague Entero. Quisiera pues que nos invitara, nos contara dónde podemos ver el documental,
dónde se puede alquilar, dónde se consigue, cuánto vale, todas esas preguntas ya como más logísticas. Y bueno, y muchas gracias por estar acá, Alexis. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, el documental lo pueden ver en la plataforma www.movies.com. Movies es M-O-W-I-E-S. Ahí pueden meterse y tienen la opción o de alquilarla por 8,000 pesos o de comprarla por 14,000 pesos. Les recomiendo verla en familia porque es abierta a que sea con familia y lo que abre es un diálogo pedagógico en cómo desde dentro de la casa, cómo conectarse a los medios digitales. El lenguaje es muy coloquial, es divertida, es irónica y creo que es una película para ver en familia. Bueno, Alexis, una reflexión final sobre la información, sobre la comida, sobre los fake news y sobre el momento que vivimos aquí para nuestra audiencia, una reflexión final desde su documental No Trague Entero. Pues creo que el título lo dice todo y lo mismo el afiche que tengo aquí atrás. Este es el monstruo de la información, aquí está, uy, me cambió todo, pero este es el monstruo de la información persiguiendo a Santiago y Santiago ya no tiene ni siquiera una base para creer en sí mismo. La información es supremamente complicada. Entonces, básicamente, para no tragar entero, necesitamos estar informados de quién está detrás de los algoritmos, quién está detrás de las aplicaciones, quién está detrás de los motores de búsquedas, para poder lograr entender y nosotros hacernos una opinión en este mundo digital de cuál es nuestra posición. Porque si la desconocemos, siempre vamos a estar a la merced de poder ser un eslabón más de la cadena de desinformación. Entonces, lo que yo digo es, entienda cuál es su posición, entienda quiénes son sus antagonistas en la red y así va a poder tener un equilibrio en todo, no solamente en la vida, sino en la navegación, en el tiempo que navega y en la calidad de información que está consumiendo. Entonces, es un llamado a no ser analfabeta digital, a comenzar a educarse de qué es lo que está pasando en este mundo de desinformación. No Trague Entero, una película de Alexis Durán y con la actuación de Santiago Rivas. Los invito a verla. Dejamos el tráiler de la película para que pues vean un poquito de qué va a tratar y invitados, invitadas a verlo. Y gracias por estar en este programa, Santiago, Alexis, y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ha habido una explosión en la Casa Blanca, el presidente está herido. Por favor, por nada del mundo vayan a consumir ponimalta. Que saliéramos, que venía una avalancha. Accidentes, robos. Todo el mundo es libre de decir lo que quiera. Inventan el primer agua sin gluten. ¿Nos hemos vuelto todos locos? No, solo tu tía. ¿Cómo hacemos para saber qué es verdad y qué es mentira? Información, comida, redes sociales, consume de todo. El internet para mí siempre fue la fuente principal de información. Cuando mucha gente comienza a reafirmar una idea, esa idea es una verdad. Es peligroso el consumo de fake news, porque las noticias son de mentira, pero es que las consecuencias que provocan son reales. La información que nos llega en forma de titulares escalofriantes va moldeando nuestra realidad. ¡Pare, hermanito, pare! ¡No, alto! La necesidad de ser superhéroe. O sea, le estoy diciendo que esto es un veneno y usted igual se lo va a comer. El miedo activa la corteza reptil del ser humano y despierta el instinto animal. Así que cuando un humano se siente en peligro, debe comunicar a toda su especie del peligro inminente. ¿Por qué la gente cree que el miedo es una estrategia tan efectiva de comunicación? Alerta, aterrador, desgarrador, alarmante. Un titular muy llamativo, una información que construye sobre mi prejuicio y una pseudo-validación. Gente que se la piensa y arman una estrategia. Apelar a estas emociones, le dobla usted el dedito para el pie. Los algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es entender qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y solo te muestran lo que te gusta. ¿Qué está pasando? No solo nos leen, nos escuchan y todo nos ven. Me declaro oficialmente víctima de las noticias falsas. ¿Cómo logramos salvar al mundo digital de sí mismo? Hay que educar a la ciudadanía y eso es muy difícil, pero hay que educar a la ciudadanía a que no trague entero.